Ayer Tesla comunicó en su informe financiero anual registrado en la SEC que ya había invertido 1.500 millones de dólares en Bitcoin y que además esperaba aceptar como medio de pago esta divisa digital en el corto plazo. Estas acciones de invertir y palabras de anunciar que va a aceptar la divisa como medio de pago en el corto plazo dispararon el precio de Bitcoin solo ayer un 15%. Creo, por tanto, que es un buen momento para reflexionar sobre los procesos de monetización de los activos y así entender la lógica que puede haber detrás de estos movimientos, que en todo caso son esperanzadores para aquellos que confían en que Bitcoin termine convirtiéndose en un medio de pago global, en un depósito de valor global. En cualquier manual de introducción a la economía se nos suele decir que las funciones del dinero son tres: medio general de intercambio, depósito de valor y unidad de cuenta. Y en cierto sentido se nos sugiere que estas tres funciones están siempre presentes a la vez en cualquier tipo de dinero. Y aunque en cierta medida podríamos decir que el dinero ideal evidentemente recoge simultáneamente estas tres funciones, no todo dinero históricamente ha poseído estas tres funciones y desde luego, desde que un activo empieza sin ser dinero hasta que termina siendo dinero, es decir, en el proceso de monetización, de conversión de un activo en moneda, esas tres funciones no coinciden a la vez. De hecho, cabe esperar que aquellos activos que están en proceso de monetización primero adquieran algunas de estas funciones y posteriormente desarrollen las demás. Una hipótesis sobre cómo interactúan estas tres funciones en el origen del dinero nos la proporciona la Modern Monetary Theory, la teoría monetaria moderna. Según esta corriente de pensamiento, son los estados los que crean el dinero y por tanto lo que primero ocurre es que el dinero se convierte en unidad de cuenta, la unidad en la que se denominan las deudas fiscales que los ciudadanos tienen que amortizar con el Estado, porque de acuerdo con la MMT el dinero surge porque el Estado establece la obligación fiscal de pagar los impuestos en un determinado activo y por tanto primero denomina las deudas en ese activo y posteriormente ese activo se convierte en medio de pago para esas deudas y solo al final, en todo caso, ese activo adquiere la característica de depósito de valor. Cuando ya todo el mundo está obligado a adquirir ese activo para pagar las deudas, ese activo adquiere una cierta independencia de su uso para amortizar las deudas fiscales con el Estado y por tanto la población empieza a atesorarlo como depósito de valor frente a deudas tributarias futuras o frente al pago de deudas privadas si es que deciden los ciudadanos denominar sus contratos en ese activo que el Estado ha seleccionado como dinero. No me voy a centrar en si esta teoría es correcta o no es correcta, podría serlo en algunos casos para algunas formas de dinero, pero desde luego no es la única teoría potencialmente correcta para explicar cómo un activo que no es dinero termina convirtiéndose en dinero. La teoría que preconiza la Modern Monetary Theory, la que acabamos de exponer, la que explica el origen del dinero como unidad de cuenta a medio de cambio a depósito de valor, es una teoría que sugiere que el dinero se crea, se impone socialmente de manera vertical y centralizada, de arriba abajo. Y desde luego Bitcoin no ha surgido así ni se ha desarrollado así. Por tanto, esta hipótesis, aunque pudiese ser válida en algunos casos, en algunos contextos, desde luego sería del todo inválida, estéril para explicar la emergencia de Bitcoin, la emergencia descentralizada de abajo arriba de Bitcoin como medio de intercambio. Entonces, ¿qué otra teoría, qué otra hipótesis tenemos para explicar los procesos de monetización de activos, de conversión de activos no monetarios, como lo era Bitcoin en un origen, en activos monetarios, como lo va siendo cada vez más Bitcoin? Pues una teoría alternativa a la de la MMT es la teoría de Carl Menger, el fundador de la escuela austríaca. De acuerdo con Menger, un activo que no es originalmente dinero termina transformándose en dinero si posee una propiedad fundamental: estabilidad relativa de valor. Es decir, si un activo en el mercado, antes de ser dinero, está caracterizado por tener un valor más estable que el del resto de mercancías, habrá agentes económicos que estarán interesados en comprar ese activo no porque quieran utilizarlo para satisfacer con él sus necesidades más directas, sino porque querrán utilizarlo para efectuar compras en el futuro. Claro, si yo compro un activo, lo atesoro hasta que quiero utilizarlo para
intercambiarlo por otro activo y en ese ínterin ese activo se deprecia de valor, su valor de mercado cae, pues mi poder adquisitivo se habrá deteriorado enormemente. Es decir, aquellos activos cuyo valor esperamos que se deprecie con el paso del tiempo, no los usaremos para atesorar, para mantener valor, para efectuar compras futuras. En cambio, aquellos otros activos que, incluso antes de ser dinero, ya tienen una cierta estabilidad, ya exhiben una cierta estabilidad en su valor de mercado, sí tenderán a ser utilizados por los agentes económicos para lo compro, lo atesoro, y cuando necesite hacer uso, hacer disposición de ese valor que he guardado a través de ese activo, lo utilizo para efectuar compras en el mercado a un poder adquisitivo más o menos similar o incluso superior al que tenía cuando lo adquirí. Por tanto, si nos fijamos, la teoría de Menger lo que dice es que la función que primero se tiende a desarrollar por los activos que terminan transformándose en dinero es la función de depósito de valor. Extrañamente, esta es una de las funciones que los economistas tienden a minusvalorar en el caso del dinero, a la que conceden menos importancia. En mi opinión, este sesgo se debe fundamentalmente a que muchos economistas ven con suspicacia, ven con recelo aquellos activos que son buenos depósitos de valor porque consideran que en determinadas circunstancias la inflación puede ser positiva para estimular la economía. Y evidentemente un activo que conserva bien el valor, un activo que no se puede inflar ni en su cantidad ni desinflar en su valor, pues es un tipo de dinero que esos economistas juzgarán subóptimo. En todo caso, y más allá de por qué puede existir este sesgo o no existir, lo cierto es que Menger coloca como la función originaria del dinero la de depósito de valor. Aquellos activos que tengan un valor estable y que, como tienen un valor estable, son demandados para reservar, para atesorar, para mantener el valor a lo largo del tiempo, son los activos que pueden aspirar a convertirse en dinero, entendido como un medio de intercambio indirecto generalizado. Por tanto, primero la función de depósito de valor, primero la estabilidad de valor del activo, y posteriormente, claro, aquellos activos que tienen un valor estable serán aceptados crecientemente como contraprestación por un mayor número de agentes. Cada vez más agentes económicos dirán, bueno, si me pagas en esta mercancía que tiene un valor bastante estable, yo te vendo mis propias mercancías. Estoy dispuesto a aceptar ese activo que tú tienes y que exhibe en el mercado un valor muy estable como medio de pago por las mercancías que yo estoy vendiendo en el mercado. Es decir, que la segunda función en el desarrollo evolutivo del dinero tiende a ser la de medio de intercambio. Primero, compramos el activo para atesorarlo y para mantener valor, y conforme más gente va comprando, va demandando ese activo para mantener valor, cada vez un mayor número de esa gente, obviamente, está dispuesta a vender sus mercancías contra ese activo que mantiene el valor. Es decir, el dinero se va convirtiendo cada vez en un medio de intercambio más extendido. Y cuanto más aceptable, más generalizadamente aceptable es un determinado activo, más se estabiliza su valor. ¿Por qué razón se estabiliza el valor cuanto más aceptable es un activo? Por dos motivos. Primero, porque cuanta más gente esté dispuesta a vender sus bienes contra ese activo de valor estable, mayor es la demanda de ese activo. ¿Y esto qué significa? Pues que si, por ejemplo, de repente alguien quiere vender una enorme cantidad de ese activo, no será necesario que su valor de mercado se desmorone porque habrá un gran número de contrapartes dispuestas a comprar ese activo que se está vendiendo en grandes cantidades. Es decir, el hecho de que cada vez más personas estén aceptando a cambio de sus bienes el activo que está en proceso de monetización le otorga a ese activo una mayor profundidad en su demanda y por tanto también una mayor estabilidad de valor, lo que facilita que cada vez más agentes terminen aceptándolo como medio de intercambio, es decir, que cada vez más agentes estén dispuestos a vender sus mercancías para adquirir como contraprestación ese activo en proceso de monetización. Y la segunda razón es que uno de los motivos por los cuales los agentes económicos tienden a atesorar dinero
o activos que están en proceso de convertirse en dinero es por la llamada demanda de dinero con motivo de transacción. Es decir, atesoramos dinero para hacer transacciones en el mercado. Si cada vez podemos hacer transacciones, intercambios, si cada vez podemos comprar a más agentes económicos contra ese activo en proceso de monetización, pues evidentemente la demanda de ese activo será mayor y la estabilidad de su valor también será creciente. Por consiguiente, aquí existe un proceso de realimentación positiva entre estabilidad de valor, aceptabilidad, estabilidad de valor, aceptabilidad. Y a lo largo de esta realimentación positiva entre estabilidad de valor, aceptabilidad, estabilidad de valor, aceptabilidad, se va dando una circunstancia bastante decisiva. Y es que empieza a haber agentes económicos que directamente deciden mantener su contabilidad, es decir, deciden utilizar como unidad de cuenta para efectuar su cálculo económico ese activo que está en proceso de monetización. Es decir, que en cierto modo un agente decide atar su maniobrabilidad económica a un determinado activo. En este caso es cuando el dinero empieza a convertirse en unidad de cuenta. Mis cuentas, la valoración de todos mis otros activos reales y financieros, también el precio al que vendo las mercancías que quiero realizar en el mercado, también el activo en el que me endeudo o en el que expreso las deudas que tengo contraídas en otros activos, es justamente este que está en proceso de monetización. Y si son muchos los agentes que deciden atar, que deciden vincular su maniobrabilidad económica a ese determinado activo, es decir, si ese activo se va convirtiendo en una unidad de cuenta generalizada en la que cada vez se van expresando más precios de las mercancías a la venta, pero también más precios de los activos que los agentes económicos mantienen en balance, al final la economía queda totalmente monetizada, totalmente vinculada, totalmente referenciada a ese activo. Pues bien, este es el proceso de monetización descentralizada, emergente, de un activo real o financiero. Primero depósito de valor, después medio de intercambio y finalmente unidad de cuenta generalizada de todo el sistema económico. Y desde luego Bitcoin en parte está siguiendo esa trayectoria. Al principio Bitcoin tenía un valor altísimamente fluctuante. ¿Por qué? Porque era un activo nuevo, desconocido, que muy poca gente tenía, con el que además se especulaba mucho, no en el mal sentido del término, sino que simplemente como el futuro era tremendamente incierto, no quedaba otra que especular con un margen de error gigantesco sobre qué podría terminar sucediendo con Bitcoin. Sin embargo, como Bitcoin tenía propiedades monetarias muy interesantes, en esencia que no es un activo confiscable y que además su oferta futura está limitada genéticamente, pues cada vez más agentes económicos empezaron a pensar que quizá ese activo exhibiría un valor de mercado estable. ¿Por qué? Pues porque su valor de mercado no se vería atacado por el lado de la oferta, es decir, que no se multiplicaría de repente la oferta de Bitcoin, y porque además también empezaban a ver cómo cada vez más agentes económicos efectuaban un mismo razonamiento, a saber, que Bitcoin puede ser una buena reserva de valor debido a sus propiedades monetarias y por tanto voy a comprar Bitcoin y voy a mantener Bitcoin dentro de mi patrimonio, y conforme cada vez más agentes económicos hacían esto y otros se daban cuenta, cada vez saltaba más gente a comprar, y no solo a comprar para revender, no una compra de especulación rápida, sino comprar para mantener como un activo de reserva dentro del balance de los agentes. Y esto ha sido lo que ha ido dotando a Bitcoin de una creciente demanda y por tanto también de un creciente precio. En el siguiente gráfico, cortesía de Fernando Nieto, podemos observar cómo la volatilidad a la baja, es decir, el riesgo de que Bitcoin caiga de valor, se deprecie, ha ido descendiendo con el paso del tiempo conforme más gente ha ido entrando en esta moneda digital. Y a su vez, esa reducción de la volatilidad a la baja del precio de Bitcoin, es decir, esa mayor estabilidad del precio de Bitcoin,
también ha llevado a que el precio aumente al alza. Evidentemente que el precio vaya aumentando eleva la volatilidad al alza. Sin embargo, el que atesora Bitcoin, el que mantiene como depósito de valor Bitcoin o cualquier otro activo, no está preocupado porque el activo se revalorice. Eso puede tener problemas o podría tener problemas para la economía en general, pero desde luego desde la óptica, desde la lógica, desde la racionalidad de la adopción de un activo como depósito de valor cada vez más generalizado, que la volatilidad sea al alza, que cada vez el activo sea más valioso, pues son magníficas noticias. Lo que le preocupa a uno que atesora un activo para el largo plazo es que se deprecie. Y como hemos visto, el riesgo de que esto suceda con Bitcoin cada vez es más bajo y por eso su adopción como reserva de valor cada vez está más extendida. Y claro, cuando una reserva de valor ya está muy extendida, cuando muchos agentes entienden que ese activo es un buen depósito de valor, otros agentes pueden llegar a las mismas conclusiones y en todo caso se empieza a demandar ese activo contra la venta de otras mercancías. Es decir, el activo, como acaba de hacer Tesla, que no solo ha invertido 1.500 millones de dólares en Bitcoin, sino que ya está diciendo que está dispuesta a comprar Bitcoin no contra dólares, sino contra su propia mercancía, que aceptará Bitcoin como medio de intercambio, pues en ese caso, claro, se va desarrollando la función de medio de intercambio, lo cual a su vez llevará a más gente a mantener Bitcoin dentro de sus saldos de tesorería. Imaginemos que en algún momento Amazon llega a decir que acepta Bitcoin como medio de intercambio. En ese caso, sin duda, la demanda de Bitcoin se dispararía. ¿Por qué? Porque se sumaría a la utilidad, a la conveniencia que ya tiene Bitcoin hoy, la posibilidad de utilizar Bitcoin directamente como medio de intercambio en uno de los mayores distribuidores del planeta. Pero claro, dejadme insistir en este punto. No es que Amazon, por el mero hecho de aceptar Bitcoin como medio de intercambio, convierta a Bitcoin en un activo con valor estable. Amazon, si en algún momento termina aceptando Bitcoin como medio para comprar en su tienda virtual, será porque considere que Bitcoin ya es un activo con un valor muy estable contra el que, por tanto, puede vender sus mercancías, atesorar ese activo y mantener su valor estable a largo plazo. Es decir, que la estabilidad de valor, la función de reserva de valor, es previa a desarrollar la función de medio de intercambio generalizado. Lo que todavía no estamos viendo, al menos no de una manera generalizada, porque puede que ya haya algunas personas que lo estén haciendo, pero lo que desde luego no estamos viendo es que Bitcoin se utilice como unidad de cuenta. Es decir, que haya gente que referencie toda su contabilidad, todo su balance, todo su patrimonio en términos de Bitcoin, que calcule cuántos activos tiene en términos de Bitcoin, cuál es su deuda en términos de Bitcoin y por tanto cuál es su patrimonio neto, sus fondos propios, su capital propio en términos de Bitcoin. Pero esa es la siguiente derivada de que cada vez se utilice Bitcoin en más sitios. Si yo puedo vivir, digámoslo así, únicamente a través de Bitcoin, sin vincularme, sin relacionarme con otras monedas, si todo lo que vendo lo vendo contra Bitcoin, si todo lo que compro lo compro en Bitcoin, evidentemente la consecuencia final es que yo lleve mi propia contabilidad también en Bitcoin y por tanto que me desvincule ya totalmente del sistema monetario. No estoy diciendo que esto vaya a terminar sucediendo. Yo no soy de los que opina que necesariamente Bitcoin se va a comer el sistema monetario mundial. Creo que el sistema monetario mundial, la moneda basada en el dólar, en el euro, tiene inercias muy poderosas y tiene un respaldo tan poderoso como es el de estados con una capacidad fiscal brutal y por tanto con una capacidad de dotar de valor y de estabilizar el valor de esas divisas brutal, pero bueno, no es del todo descartable y si se terminara produciendo, el siguiente paso en esta evolución lógica sería, como digo, la generalización del uso de Bitcoin como unidad de cuenta. En todo caso, para que Bitcoin actúe como dinero no hace falta que en ningún momento llegue a desarrollar esa tercera función, la función de unidad de cuenta. Simplemente porque ya muchísima gente lo utiliza como una reserva de valor líquida a largo plazo y simplemente porque cada vez más agentes económicos, empezando por Tesla y veremos terminando por quién, la están aceptando como medio de intercambio, ya podemos decir que en una determinada comunidad de usuarios, en una determinada comunidad de pagos, Bitcoin ya es dinero y por eso su valor de mercado se ha revalorizado tantísimo y por eso aquellos que apostaron desde el principio, cuando Bitcoin apenas valía unos céntimos por Bitcoin, manteniendo
esa divisa en su balance desde entonces hasta ahora, se han convertido en multimillonarios. ¿Por qué? Porque apostaron por un activo monetario naciente en un momento en el que era tremendamente incierto saber si ese activo monetario iba a triunfar o no iba a hacerlo. Era como invertir en una startup monetaria, con la diferencia de que esto no era un proyecto empresarial, esto era una apuesta sobre que un activo naciente que no era dinero en sus orígenes se terminaría transformando en dinero. Y desde luego, acontecimientos recientes como el de Tesla parecen haberles dado la razón a quienes hicieron esta apuesta, y por eso Bitcoin tiene hoy el precio que tiene, y por eso no es en absoluto necesario que, como decían los agoreros sobre el futuro de Bitcoin, Bitcoin terminará valiendo cero. Eso solo será así si Bitcoin se desmonetiza por entero. Pero en la medida en que Bitcoin se siga utilizando como reserva de valor y cada vez más como medio de intercambio, desde luego no hay ninguna necesidad para que el precio de Bitcoin en términos de dólares o en términos de euros baje y baje y baje hasta acercarse a ese supuesto valor intrínseco que decían algunos que era cero. En absoluto. Más bien lo que puede terminar sucediendo es que todavía tenga mucho recorrido alcista, porque cuanta más gente empieza a utilizar Bitcoin como reserva de valor y como medio de intercambio, evidentemente la demanda final de Bitcoin será mayor y su precio, dada la limitación de su oferta, todavía subirá más. La clave, insisto, es si el activo monetario Bitcoin se sigue monetizando o si se desmonetiza. Y quienes decían que su valor intrínseco era cero es porque apostaban, sin decirlo, porque se iba a desmonetizar, sin dar un solo argumento de por qué Bitcoin se tenía que desmonetizar. Y si bien eso puede suceder, claro que puede suceder, también hay muchos argumentos de peso, más argumentos de peso, diría yo, para pensar que Bitcoin se va a mantener monetizado. ¿Por qué? Porque sus propiedades monetarias son muy potentes, son muy diferenciales frente a cualquier otro activo, y porque cada vez más gente se está dando cuenta de ello y está utilizando Bitcoin no para especular a corto plazo, sino para reservar, para atesorar, para mantener su valor a largo plazo. Y de ahí a la utilización como medio de intercambio, y de ahí quizá a la utilización como unidad de cuenta. Es el proceso típico de conversión de un activo no monetario en un activo monetario.